Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al repaso informativo de toda la actualidad, de todas las últimas horas que un día más nos llevan hacia Israel. Después de vaciar de heridos y personal médico el hospital Al-Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, el ejército israelí está apuntando este lunes al hospital indonesio, también en el norte del enclave, donde miles de personas, entre pacientes y desplazados, se han refugiado durante semanas. Las tropas israelíes se concentran en limpiar las instalaciones médicas, que según dicen son empleadas por los combatientes de Hamas para ocultar sus cuarteles. Indonesia, país financiador de este centro sanitario, está negando las acusaciones. De momento, al menos 12 personas, entre heridos y personal médico, han muerto hoy en ataques directos del ejército israelí al hospital indonesio, ubicado cerca de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según ha denunciado este lunes el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por parte de Hamas. De hecho, su portavoz dice que las fuerzas de ocupación israelíes han puesto a miles de heridos, personal médico y personas desplazadas en el círculo de la muerte como resultado de los ataques directos y repetidos al hospital indonesio. Precisamente ya hay reacciones de este ataque por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, por parte de Retno Marsudi, que ha condenado el ataque de Israel al hospital indonesio en Gaza. Dice que este ataque es una clara violación del derecho internacional humanitario y que todos los países, especialmente aquellos que tienen relaciones estrechas con Israel, deben utilizar toda su influencia y capacidades para instar a Israel a detener sus atrocidades. Esto es lo que ha dicho en un comunicado después de que al menos 12 personas, incluidos pacientes heridos, murieran en el ataque israelí a este hospital indonesio situado en el norte de Gaza. De hecho, AFP y Reuters informan de que los tanques israelíes han rodeado las instalaciones, poniendo en peligro a cientos de personas. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de la base militar de Bir Hanit, en Galilea Occidental, que ha resultado gravemente dañada por el lanzamiento de cohetes. A primera hora de la tarde del lunes han detectado varios lanzamientos desde el Líbano hacia los asentamientos de Arab al-Aramsi, Bir Hanit y la zona de Baram en la frontera norte. De momento no hubo víctimas por estos lanzamientos, pero las FDI han atacado los focos de fuego desde donde se realizaron estos lanzamientos. Nuevo ataque a una base de Israel, en este caso en la frontera libanesa. Además, un ataque que ha dañado gravemente la base de las fuerzas de defensa israelíes. También tenemos advertencias por parte de Estados Unidos, que dice que Israel corre el peligro de enfrentarse a una larga y sangrienta insurgencia si derrota a Hamas y ocupa Gaza sin un plan de posguerra creíble para retirar sus tropas y avanzar hacia la creación de un Estado palestino. Esto es lo que afirman funcionarios diplomáticos y analistas estadounidenses y árabes, según informa la agencia Reuters. Dice que ninguna de las ideas presentadas hasta ahora por Israel, Estados Unidos y los países árabes para la administración de Gaza tras la guerra ha logrado imponerse. Esto es lo que dirían 2 funcionarios estadounidenses y 4 regionales, así como 4 diplomáticos familiarizados con estos debates, lo que hace temer que el ejército israelí se vea inmerso en una operación de seguridad prolongada. A medida que Israel refuerza su control sobre el norte de Gaza, algunos funcionarios de Washington y de las capitales árabes temen que esté ignorando las lecciones de las invasiones estadounidenses de Irak y Afganistán, cuando a rápidas victorias militares le siguieron años de violenta militancia. Y seguimos hablando de Israel. Las FDI han abierto fuego de artillería contra varios objetivos terroristas en el Líbano este lunes, después de que se lanzaran cohetes dirigidos a puestos militares. De momento no se han reportado heridos en este incidente como consecuencia precisamente de lo que les comentábamos hace apenas unos segundos, como consecuencia de los ataques a una base de las fuerzas de defensa israelíes en el norte del Líbano. El foco también está puesto en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha hablado hoy con el ministro de Finanzas, con Bezalel Smotrich, y han acordado extender el mandato del gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, por otro mandato de 5 años más. Esta decisión se va a someter a la aprobación del gobierno. Se esperaba que Yaron, que iba a finalizar su mandato el 23 de diciembre, tomara una decisión sobre si continuaba o no con otro mandato de 5 años después de las altas fiestas judías que terminaron el día que estalló la guerra con un ataque de sorpresa por parte del grupo terrorista de Hamas. Seguimos hablando de Israel. El Comité de Seguridad Nacional israelí se ha reunido para discutir un proyecto de ley para la introducción de la pena de muerte contra los combatientes de los grupos armados palestinos, una propuesta que ha sido precisamente propuesta por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, según informa la cadena Al Jazeera. El propio Ben-Gvir en sus redes sociales dice que la ley de pena de muerte para terroristas ya no es una cuestión de izquierda o derecha, dice que es una ley moral y esencial para el Estado de Israel. Esto es lo que ha dicho en una publicación en X. Mientras tanto, las familias de los capturados por Hamas el 7 de octubre han pedido al ministro que abandone esta legislación que podría poner en peligro las vidas de quienes están escondidos en Gaza.
Otro de los focos está también en la liberación de los rehenes de Hamás, que estaría cada vez más cerca, según dice el propio Joe Biden. Las negociaciones mediadas por Qatar se encuentran en una fase delicada. Esto es lo que dice John Feiner. Un acuerdo para que Hamás libere a los rehenes tomados durante su ataque del 7 de octubre contra Israel puede ser el más cercano hasta ahora. Eso sí, requeriría una pausa de varios días en los combates en Gaza. De hecho, se habla de una pausa de entre 3 a 5 días y también esto es precisamente lo que ha señalado el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, que dice que cree que es posible, pero eso sí que todavía no está hecho. Esto es lo que dijo a la NBC. Un intercambio de prisioneros en el que participe Israel es precisamente uno de los temas que se están debatiendo, según ha añadido. El presidente Joe Biden ha respaldado a Israel en su oposición a un alto el fuego con Hamás, que gobierna Gaza y ha sido designado grupo terrorista tanto por Estados Unidos como por parte de la Unión Europea. Por el contrario, sería necesaria una pausa de varios días para permitir el traslado seguro de los rehenes fuera del campo de batalla, según explicó el propio John Feiner. Y ponemos el foco precisamente en Estados Unidos, en su presidente, y es que el índice de aprobación del presidente Joe Biden ha caído a su nivel más bajo de su presidencia, hasta el 40%, ya que fuertes mayorías de todos los votantes desaprueban su manejo de la política exterior y en concreto de la guerra entre Israel y Hamás, según la última encuesta nacional de NBC News. Es más, esta encuesta encuentra a Biden por detrás del expresidente Donald Trump por primera vez en un hipotético enfrentamiento en las elecciones generales, aunque el déficit, eso sí, está dentro del margen de error de la encuesta para una contienda para la que aún faltan más de 11 meses. La erosión para Biden es más pronunciada entre los demócratas, de hecho, una mayoría de los cuales piensa que Israel ha ido demasiado lejos en su acción militar en Gaza, y entre los votantes de 18 y 34 años, de los cuales un enorme 70% desaprueba el manejo de la guerra por parte de Biden, en una posición cada vez más complicada, alcanzando nuevos mínimos, sobre todo por su manejo de la guerra entre Israel y Hamás. De Estados Unidos pasamos a China. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, ha alertado este lunes de que la situación en Gaza afecta a todos los países del mundo. De hecho, dice que está cuestionando el sentido del bien y el mal y hasta dónde puede llegar el ser humano. Dice Wang Yi que la comunidad internacional debe actuar urgentemente y aplicar medidas efectivas para prevenir que esta tragedia se expanda aún más. Esto es lo que ha manifestado el jefe de la diplomacia china ante sus homólogos de varios países árabes y de mayoría musulmán. El propio Wang Yi ha añadido que están ahí para lanzar un mensaje claro, que debemos detener inmediatamente los combates y las matanzas y entregar inmediatamente suministros humanitarios a Gaza. Esto es lo que ha declarado el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro saudí de Asuntos Exteriores. Wang Yi ha prometido que China va a trabajar con estos países para lograr una desescalada del conflicto y restablecer la paz en Oriente Próximo lo antes posible. Ya ha recordado que Pekín defiende firmemente la justicia y la equidad en este conflicto. Dice Wang Yi que China siempre ha apoyado los esfuerzos del pueblo palestino por restaurar sus derechos e intereses nacionales legítimos.